Esto no fue una pelea de boxeo, fue un crimen cometido dentro de un ring. Un joven invicto subió a pelear por su futuro. Bajó sin saberlo, pero su carrera ya estaba muerta. Su rival no usó solo los puños, usó yeso. No hubo knockout, no hubo escándalo inmediato, solo un boxeador que empezó a perder la vista y una verdad que tardó demasiado en salir. Billy Collins Jr. era un prospecto invicto del boxeo estadounidense a inicios de los años 80. Para 1983 tenía 14 victorias, 11 por nocaut y una carrera manejada con cuidado por su padre, Billy Collins Sr. No era campeón, pero ya peleaba en carteleras importantes, incluido el Madison Square Garden. Su estilo era técnico y ordenado. Buen jab, buena defensa, inteligencia para manejar los ritmos. Un boxeador pensado para crecer con el tiempo, no para quemarse rápido. En ese momento de su carrera, Billy necesitaba peleas de desarrollo, no guerras. Rivales con experiencia, pero sin el poder ni el nivel para destruirlo. Así apareció Luis Resto. Luis Resto no estaba en el mismo lugar que Billy Collins. Mientras Collins subía, Resto llevaba años estancado. No era invicto, no era prospecto, no era candidato a nada. Tenía un récord irregular y una reputación clara. Resistente, sí, pero sin el nivel para llegar lejos. Era el tipo de boxeador que aceptaba peleas para sobrevivir. El que completaba carteleras, el que casi nunca era favorito. En su esquina estaba Panama Luis, un entrenador con experiencia, con calle y con una reputación que ya generaba desconfianza. Luis no hablaba de desarrollo a largo plazo, no hablaba de construir carreras, hablaba de ganar, como fuera. Para Resto, la pelea contra Billy Collins era una oportunidad, no porque pudiera superarlo técnicamente, sino porque era un hombre en ascenso, en un escenario grande con atención mediática. Una victoria ahí lo cambiaba todo. Pero había un problema. Luis Resto no tenía las herramientas para ganar esa pelea limpiamente. Y cuando un boxeador acepta eso, empieza a mirar otras opciones. En esa esquina se había tomado una decisión silenciosa. No fue impulsiva, no fue accidental, fue consciente. Porque alguien decidió que esa noche Luis Resto no iba a pelear con guantes normales. La pelea empezó normal. Billy Collins salió a boxear como siempre. Jab, movimiento, control de distancia. Luis Resto avanzaba, presionaba, pero sin mostrar nada extraordinario. Or partially blocked. No, it's good. That was a good punch. Yes. Al principio no había alarma, pero con el paso del tiempo, Billy comenzó a sentir algo raro. Los golpes de Resto dolían demasiado. No era potencia, era dureza. Good left hook by Billy. Oh, right. Yes, fight. Yes. And move and yeah. Well, it looks like tonight they came to fight. That's right, Vic. Good exchange. Yeah. Cada impacto se sentía seco, como si no hubiera acolchado suficiente. Yes. Good jab by Collins. This with the right hand, this with the right hand. Don't give Collins a chance to set. These are two tireless fighters. Con el paso de los rounds, la diferencia empezó a notarse. No porque Resto boxeara mejor, sino porque el daño era desproporcionado. He's determined, all right. Oh, this combination. No. And I can't see him tiring either. El rostro de Billy se inflamó rápido. Sus ojos empezaron a cerrarse. La visión se volvió borrosa, demasiado pronto para una pelea de ese tipo. Don't slow down now. No, keep it up. He won't. Keep it up. He can. He's where I see it. I'm gonna wait to look down yet. En la esquina, su padre lo notó. Billy no estaba siendo superado técnicamente,
Estaba siendo castigado de una forma anormal. Incluso Billy llegó a decirlo. Let's hit the ground. Pero no había una explicación clara. Los guantes habían sido revisados. El árbitro estaba ahí. Todo parecía legal. Mientras tanto, Luis Resto seguía avanzando. No con técnica refinada. No con precisión quirúrgica. Solo golpeando y causando un daño que no coincidía con su historial. The formula, he's doing it right now. He sure is. I know. Doesn't have that zing anymore. He's getting hit even. He smells the kill now, Resto. He smells it. He smells it. He doesn't have too much. Very good. Oh, he won this round big. Won this round big. Yes, Big. no, Para el público, era solo una sorpresa. Un prospecto que no estaba teniendo su mejor noche. Para Billy Collins, era algo peor. Era la sensación de estar perdiendo el control de su cuerpo sin entender por qué. And white trunks. See, Collins is fighting him wrong. Solid punches by Bailey. I hate to see a fighter getting beat like that, you know? Oh, you do, Vic. Yeah. I know, like I am. Joke. Look at it. Look at it. Collins has to try to knock out, yeah. I don't think he has the power. I think you're right, Vicky. Look at this. Look at Jack de la Rosa. Look at this. Cuando la pelea terminó, no hubo knockout ni drama inmediato. Billy quedó destruido, con el rostro irreconocible y la vista comprometida. Había perdido el combate, pero nadie imaginaba que había perdido algo mucho más grave. En la esquina, Resto fue a darle un abrazo y beso de Judas a Billy. En ese momento, el padre de Billy, Billy Collins Sr., tomó los guantes de Luis Resto, los apretó, y en ese instante entendió que esa pelea nunca fue limpia. What a night. Tremendous night. Tremendous night. A lot of excitement here. Just like the old days. His father's in the corner with him. Billy Collins. The father is in the corner. Collins padre llamó a un comisionado. Pidió que revisaran los guantes. Al principio hubo resistencia, dudas, silencio incómodo. Pero la sospecha ya estaba ahí. Cuando los guantes fueron abiertos, la verdad quedó expuesta. El relleno había sido manipulado. Parte del acolchado había sido retirado y reemplazado por una sustancia endurecida. Yeso. They didn't want to take him off. They wanted to go out and I says, no, take him off. Take him off the glove. I want to see those gloves. I got a complaint here. I want to see those gloves. When I saw the gloves and I handed it to it, I knew there was something wrong with the gloves. There's something missing. Absolutely. Luis Resto había peleado con guantes convertidos en armas. I saw two pairs of boxing gloves. Two had R on it and two had C on it. I observed a hole in the left and right glove that was marked R. Any layman could tell that the glove was tampered with. No fue un error. No fue un accidente. Los guantes habían sido preparados antes de la pelea. Alguien había decidido que Billy Collins no debía ganar esa noche. La noticia cayó como una bomba. Lo que parecía una simple sorpresa deportiva se convirtió en un escándalo inmediato. No se discutía una falta técnica. Se hablaba de lesiones graves, de fraude, de un delito. Was unanimous in favor of Luis Resto, but shortly after the fight, Collins' handlers charged that Resto's gloves had been tampered with, that some of the required padding had been secretly and illegally removed, adding extra impact to Resto's punches. The New York State Athletic Commission apparently was suspicious, and they impounded Luis Resto's glove. Luis Resto fue confrontado. Al principio, negó todo. Luego, el silencio. En su esquina, Panama Luis desapareció. La pelea fue declarada no contest, pero para Billy Collins Jr., eso no significaba nada. El daño ya estaba hecho. Lo que nadie podía saber en ese momento es que las consecuencias iban a ser irreversibles. Después de la pelea, Billy Collins Jr. no se recuperó. No era cansancio. No era inflamación normal.
No era una noche difícil, era daño real. Los médicos fueron claros. Billy tenía lesiones severas en los ojos. La visión estaba comprometida. Había riesgo permanente. No se trataba de descansar unos meses. No se trataba de ajustar entrenamientos. El mensaje fue directo. Billy Collins Jr. no podía volver a boxear. A los 21 años, su carrera había terminado. No por una guerra justa, no por falta de talento, por una trampa. Billy intentó seguir adelante, pero el boxeo era su identidad. No tenía un plan B. No tenía otra vida preparada. Había pasado de ser un prospecto invicto a un joven con daño permanente en cuestión de una noche. La depresión llegó rápido. El silencio también. Billy ya no hablaba del futuro. Hablaba del pasado, de lo que pudo ser, de lo que le quitaron. Meses después, Billy Collins Jr. murió en un accidente automovilístico. Tenía 22 años. Había estado bebiendo a causa de la depresión. Iba solo. Nunca se pudo saber si fue solo un accidente o el final de alguien que ya no encontraba sentido a seguir. Billy Collins Jr. no murió en el ring. Murió después, cuando ya no tenía a dónde volver. Y mientras Billy desaparecía, la pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasó con los responsables? Cuando la trampa quedó expuesta, el boxeo ya no podía ocultarla. Los guantes habían sido abiertos. El daño a Billy Collins Jr. era irreversible. La pelea había sido declarada no contest. Ahora quedaba una sola pregunta. ¿Quién fue responsable? Luis Resto fue llamado a declarar. Al principio intentó negarlo todo. Dijo que no sabía, que los guantes habían sido revisados, que él solo había peleado. Pero la evidencia era física. No había forma de escapar. Y cuando Resto entendió que ya no podía sostener la mentira, hizo algo más sucio todavía. Señaló a su propio entrenador. Resto acusó directamente a Panama Luis. Dijo que la idea no fue suya, que en su esquina había alguien que sabía exactamente qué hacer, que los guantes habían sido preparados antes de la pelea. Panama threw the glove. And when he came, and when you asked him, why did you take the gloves? What are you doing with the gloves? What did he say? Oh yeah, I said, Panama, what are you doing with my glove? That's okay, don't worry. That's it. And he told me why he was doing the glove. That he went in the bathroom, that he said to Panama Lewis, you're going to get somebody killed. En su versión, Luis fue el cerebro, el que convirtió una pelea normal en una emboscada. Pero incluso en ese momento la realidad era clara. Resto pudo haber dicho que no, pudo haberse bajado del ring, pudo haber denunciado la trampa, no lo hizo. Entró a pelear sabiendo que sus guantes no eran normales. El boxeo actuó. Luis Resto fue suspendido, su licencia fue revocada. Su carrera terminó para siempre. Años después, terminó en prisión por cargos relacionados con el fraude. Nunca volvió a ser visto como boxeador, solo como el hombre que ganó haciendo trampa. Panama Lewis quedó marcado como el cerebro del plan. El boxeo lo vetó de por vida. Nunca volvió a entrenar. Nunca volvió a una esquina. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los actos más sucios en la historia del deporte. ¿Fue suficiente? Para Billy Collins Jr. no hubo castigo que le devolviera la vista. No hubo sanción que le devolviera la carrera. No hubo condena que le devolviera la vida. El boxeo castigó, pero demasiado tarde. Esto no fue boxeo, fue un crimen. El boxeo siempre ha sido peligroso. Eso es parte del trato. Pero hay una diferencia enorme entre aceptar el riesgo y ser engañado deliberadamente. Billy Collins Jr. subió al ring con reglas claras, con guantes regulados, con un deporte que prometía justicia. Nada de eso se cumplió. Luis Resto no ganó una pelea, ganó haciendo trampa. Y esa trampa no solo destruyó una carrera, destruyó una vida. Billy Collins Jr. no es recordado por un título, ni por un knockout. Es recordado como el boxeador que pagó el precio más alto por la mentira de otro. Esto no fue boxeo, fue un crimen.